Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Bueno, si tú te vas a comer una parrillita, aquí, ¿tú comes parrilla? ¿Te gusta la carne? Me encanta. Hay que invitar a Orlando Viera Blanco a Piamonte, Miami, a comerse una buena parrilla, como nos encanta a los venezolanos, con la carne al punto que te gusta. Si te gusta rare, o sea, roja, si te gusta medio, si te gusta bien hecha, ellos te la preparan de verdad a pedir de boca con todos esos acompañamientos que nos encantan. Es una parrilla muy generosa por un precio muy bueno. Ellos están también no solamente aquí en Hialeah, sino en El Doral. Así que Piamonte, Miami es el mejor sitio en el sur de la Florida para comerse una parrillita. Y además tienen, sobre todo en El Doral, esos postres de Sweet by Rose que son deliciosos, los hacen en casa. Bueno, ya estamos a las puertas del 2019, Orlando. ¿Qué va a pasar? Porque tienen así como la fecha importante el 10 de enero, pero siempre ha habido fechas y la cosa sigue, y ahí sigue el sistema de gobierno del chavismo, madurismo y socialismo del siglo XXI. ¿Qué va a pasar realmente la primera semana de enero? Bueno, yo quisiera tener una bola de cristal realmente para ver lo que todos queremos ver que suceda. Yo creo que el 10 de enero se activa ciertamente una fecha que va a activar un discurso político a nivel internacional de desconocimiento, por lo cual habría que sumar también son uno de los elementos por los cuales Maduro trata de generar esta percepción de blindaje, ¿no? Sin embargo, creo que el elemento que puede producir en Venezuela un desenlace como el esperado y que puede suceder en cualquier momento en el 2019, es el elemento de removilización del país a lo interno. Te decía ahora fuera del aire que a mí lo que realmente me preocupa que es que quedamos atrapados, ahí me agarro ahora yo, como tu programa, entre el tema ciertamente electoral o electoralista y el tema abstencionista, porque ni los electoralistas supieron vender la idea de que no es un tema de votar por votar, sino de votar y movilizarse, es un tema táctico para desbordar al árbitro, obviamente con mayor coordinación, mayor organización, y esto es, podemos hacer un programa completo de esto, que no sucedió. Pero tampoco el abstencionismo Pero no sucedió adrede. Bueno, obviamente yo ahí no generalizo tanto. Yo te podría decir que tú sabes que yo he vivido muy cercanamente todos los actores políticos de oposición. Unos son censurables por múltiples razones. Ha habido mucho error político, mucho error en el discurso. Al tiempo, por ejemplo, ¿cuál es un error? Al tiempo de que se tenía una gran movilización en el país, de pronto montarse precisamente en la línea electoral de las gobernaciones. Fue, digamos, un anuncio anticipado que ha debido trasladarse a la opinión pública con un mejor entendimiento de qué es lo que se ofrecía y qué es lo que realmente se podía garantizar con ese evento, porque cuando no hay militancia y cuando no hay vigilancia y cuando hay un amalgamiento realmente que sea capaz de defender votos y aparte removilizar país en esos eventos, sencillamente estábamos en un salto a la nada. Y eso fue lo que sucedió. Del otro lado está entonces el tema del abstencionismo, que se ha traducido en una inmovilización y en una suerte, digamos, de letanía, de letargo país. Y tampoco eso es bueno, porque desde la inmovilización, por cierto, no hay movilización internacional. Si a lo interno
y es triste, pero es así. Si a lo interno el país nuevamente no se reenciende, y no lo veo claro en este momento, no vas a tener una comunidad internacional, salvo que la comunidad internacional vea realmente en peligro sus intereses. Entonces veremos qué actitud toma el presidente Duque, qué actitud toma el presidente recientemente electo de Brasil, qué actitud sigue tomando el señor Trump. Sí, es un tema muy complicado, ¿no? Porque, bueno, ya la comunidad internacional, por ejemplo, cómo se retracta acerca de lo que ya dijo, que a partir del 10 de enero Maduro para ellos no es legítimo. ¿Cómo se retracta la comunidad internacional de eso? Que ya ahora está hablando como de un diálogo. Vas a dialogar con Maduro y decirle, tú no eres legítimo, vete, cuando ya sabemos que ellos están atornillados ahí y no van a querer salir y que la situación lamentablemente se va a poner muy difícil y muy complicada, sobre todo a nivel económico, Orlando. Yo creo que hay incluso alguna tesis que dice que los aviones están ahí preparados porque la gente lo que quiere ya es explotar. O sea, ya la gente no puede más con lo que cuesta la comida. La Navidad trae por sí una emotividad que es mucho más profunda. Hay mucha más sensibilidad que durante el resto del año. El no tener con qué darle a tus hijos para que coman en Navidad, porque no tener para darle para el niño Jesús, todas esas cosas afectan muchísimo, ¿no? Y eso es lo que va a privar en estos días de Navidad. Y después llega enero, que se supone que ya la comunidad internacional no va a apoyar más a que Maduro siga en el poder, y entonces si eso no ocurre, viene la frustración nuevamente de todos los venezolanos. No la tenemos fácil. Mira, seguimos con parte del análisis con el cual se inició este programa. ¿Qué pasa con el éxodo? ¿Qué pasa con la diáspora? Vamos ya para 5 millones, 6 millones, te lo creo igual. ¿Qué va a seguir sucediendo en el 2019? Y eso está impactando y está haciendo colapsar también, porque no es lo mismo unos balseros de Cuba que en su momento, o un Marielito que en su momento se van a Miami, que es una economía, Estados Unidos, que puede absorber en su momento, en ese instante, una migración de esa magnitud, que es lo que está ocurriendo con Venezuela. Entonces, tenemos un país que está siendo vaciado de sus nacionales. Tenemos un país además que está remesando dinero. Este es otro elemento que le da cierto pulmón al propio gobierno, ¿no? Claro. Tenemos un país que de alguna forma no logra rearticular a sus actores, a sus líderes políticos. Porque si tú me preguntas, y en esto de pronto soy, no sé si lo podríamos decir naif o idealista, pero lo ideal sería que esta fractura que se dio en ese sector de la oposición se volviese a sentar. O sea, un diálogo, ahí sí hay un diálogo pertinente. Pero eso, yo creo que eso es imposible. Hay cosas que no se pueden remendar, por decirlo de alguna manera, porque ahí se ha hablado de traiciones, se ha hablado de agendas ocultas, de agendas que son particulares y no colectivas, que son individuales. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, que María Corina se siente con Henry Ramos ahora. Es difícil. Y si no imposible. Dígame con Capriles, que hasta la ha insultado. Sí, Ahí ha habido insultos de todo tipo, vejámenes. Pero te comento, la política, y yo repito mucho esto, es posibilista. La política no es, a veces uno confunde cuando uno dice que la política no es estrictamente un juego moralista. Votar, por ejemplo, no es un acto moral, es un derecho y es táctico. La política debe posibilitar esto que parece imposible. Y siguen siendo los actores políticos visibles capaces de generar nuevamente un frente de removilización. Ahora te lo pongo yo al revés, que tengo un medio complejo también ahora de moderador. Ah, sí, porque ahora tienes tu programa ahí. Al diablo. Te pregunto, ¿y quién removiliza si no son ellos? Si no son quiénes. Ellos, estos actores, sea María Corina, sea el sector No, yo sí creo, yo creo que lo que va a pasar ahí es que el ciudadano se va a removilizar por su crisis particular. Por su supervivencia. Por su supervivencia. Y entonces ahí es que uno de esos actores va a tener que asumir, uno de esos actores políticos va a tener que decir, bueno, yo voy adelante. Si ustedes van, yo también voy. Va a ser como el acompañamiento de lo que el ciudadano decida. Claro, Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Pero tiene que haber, mira, Koshesco en su momento cae, en diciembre, por cierto, cuando poco se esperaba que hubiese en ese momento un movimiento juvenil y ciudadano que pulsó
que las Fuerzas Armadas se voltearan. Claro, es que sin la Fuerza Armada no se puede hacer nada. Entonces, cuidadito si esos militares rusos que están ahí. Es para que los militares venezolanos digan, miren lo que nosotros tenemos. Aquí estamos nosotros para defender este gobierno, pero ustedes no lo van a defender. No, esa es otra cosa. Y si había algunos que se la estaban pensando, porque igual tienen su evaluación sobre lo que pueda suceder en un país desbordado en el 2019, esto es un mensaje también para posibles disidentes militares en Venezuela. Claro. ¿Entiendes? Entonces, muy bien, pero nada va a suceder, y esta es mi inquietud ya cerrando el año, Pati, nada va a suceder si no se logra organizar. Organizar. ¿Qué organizar? Por ejemplo, las protestas. Las protestas no pueden repetirse, y en esto voy a profetizar un poco el pasado, encarando y enrostrando tanquetas con muchachos vestidos de cartón y hojalata. No, es que ya eso no es. Y eso ya no es. Pero todos los días, las veces que no lo vemos porque no hay medios de comunicación en Venezuela. En Venezuela hay protestas todos los días. Hay un blackout, muy bien. Pero sí puede venir, como lo dijiste muy bien, un desbordamiento social por supervivencia. Alguien lo tiene que coordinar. Alguien lo tiene que de alguna manera organizar. Aquí tiene... Bueno, y esto ha sido lo que ha procurado los desenlaces en su momento. Bueno, lo que fue Panamá con Noriega, antes de la ocupación, ciertamente, norteamericana, era una reedición de lo que sucedía en la Venezuela en 2017 con las protestas. Entonces, el 2019 es un año donde sigue cabalgando la inflación, donde sigue cabalgando el hambre, donde sigue, por cierto, cabalgando la gente está tratando de saliendo del país, pero Colombia no la puede seguir recibiendo. Y las fronteras están colapsadas, como tampoco Brasil. Entonces aquí viene un movimiento geopolítico donde va a haber una suerte de agitación por presión de la diáspora del éxodo en frontera, pero a lo interno viene, sin duda alguna, un nuevo proceso de desbordamiento, de hambre y de desbordamiento social, que es lo que me inquieta. Que a lo mejor lo quieren contener con los aviones rusos, eso será, porque mira lo que está pasando en el sur de Venezuela, lo que está pasando en la Gran Sabana. Los indígenas están rebeldes contra el gobierno. Eso es interesantísimo. Por cierto, que hoy teníamos el contacto con el alcalde, que es un representante de la comunidad indígena, y por el lío ese que hay ahí, pues no he podido atendernos el teléfono, pero ellos desarmaron a funcionarios, los peores, porque son los del DIGESIN, que son los que violan derechos humanos, ¿sabes? Los que no tienen ningún escrúpulo, los criminales que están ahí. Bueno, los desarmaron, algunos los tienen secuestrados, cerraron la frontera, tomaron los aeropuertos. Eso puede expandirse. Eso realmente, y fue la comunidad indígena. Y tú le vas a lanzar a esas comunidades indígenas una bomba atómica rusa. Exacto. Entonces, ¿y qué va a hacer la comunidad internacional en caso que no se está viendo todo esto? Eso es parte de la tarea desde el exterior. Parte de la tarea del exterior es tratar de validar ese principio de responsabilidad de proteger esa injerencia legítima. Parte de nuestro lobby del exterior, por cierto, es tratar de intensificar Palermo. Convención de Palermo. Pero porque fíjate, una de las cosas que yo conversaba con Patricia Betancur en una oportunidad era la falta de pericia, por decirlo de alguna manera, haciendo lobby. Porque me dice, mira, aquí vienen los... Y no vamos a nombrar gente. No vamos a nombrar gente. Aquí vienen los venezolanos y entonces se sientan con los parlamentarios, pero con los eurodiputados, y entonces lo que hacen es pedir. No hablan de un trabajo en conjunto, sino que empiezan el diagnóstico. No, porque en Venezuela está pasando esto, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, es lograr que el Parlamento trabaje junto con la dirigencia de oposición. No es, haz esto por mí, etcétera, etcétera, y no presentan un plan. Oye, acabas de decir algo lapidario, y te lo digo como lobista internacional. El aquejamiento que nos dicen los eurodiputados, yo he hablado con gente del grupo ALDE, que son agrupaciones dentro del Parlamento, el grupo ALDE, el grupo del PP, los conservadores alemanes, es pónganse de acuerdo, incluso cuando vengan a hacer lobby. Tenemos la fragmentación nuestra, la irascibilidad nuestra, a veces nuestra inteligencia colectiva es poco propensa a unir esfuerzos y ser coherentes en lo que vamos a pedir y en lo que vamos a hacer. La pericia que vas tú de... Por un lado va de esa Solórzano, entonces al día siguiente va Julio Borges, entonces para Antonio Ledesma y entonces se presenta, entonces cada uno pide una cosa diferente o plantea algo distinto. O se nota la costura de la fractura. Y a veces algunos, sin decir nombres, nos han dicho, bueno, vamos a hablar pero sin novela.
no quiero una novela. Exacto, es que ¿Entiendes? es eso, Ese es el tema. exactamente. No Entonces quiero una novela. lo has dicho muy bien. El lobby internacional es un tema muy serio. ¿Qué es en lo que yo me centraría? Por ejemplo, bueno, te doy un tubazo. Ajá, Ok, vamos a darte un tubazo. cuéntame. Vámonos pronto a la jurisdicción alemana. Si la CPI lleva un aletargamiento y lleva una lentitud dramática en este tema por todos los vicios, tanto que se denuncian en el Sí. seno del organismo, su burocracia, la fiscal, que sí, que no, que no, que sí, que viene entonces Estamos hablando de la Corte Penal de Internacional. la Corte Penal Internacional, perdón. Entonces la jurisdicción alemana también tiene competencia y muy interesante para ordenar capturas incluso en patio norteamericano, cosa que no tiene la CPI. Entonces, Pero eso es bien importante. y es muy importante. Entonces, te comento que ya estamos organizando tanto reforzar denuncias ante la CPI de víctimas debidamente sustanciadas y acreditadas con abogado, por cierto, un abogado de Francia, que ya vamos a trabajar conjuntamente, que sean las víctimas asistidas por abogados acreditados en la CPI, pero también nos vamos a Alemania a ir a demandar y a denunciar con una jurisdicción ampliada, que no se circunscribe a los países miembros del Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto que es muy interesante? Que esa es la tarea. Claro. Y en esa tarea tenemos que ser coherentes y tenemos que tener pericia de cosas muy técnicas, porque este tema de los derechos humanos y este tema de la justicia universal, pero también la transnacional, comporta una cantidad de tecnicismos jurídicos que hay que saber realizar y comporta también una serie de habilidades de presión en la opinión Claro. pública que hay que saber hacerlo. orquestarla. Claro. Entonces, cuando uno va al Parlamento Europeo y uno trata de meter el dedo en el tema de la injerencia forzosa y sabes que el Parlamento Europeo en eso todavía tiene un tabú, bueno, entonces vamos a tratar de ser coherentes en lo que se le puede realmente pedir en este momento, sean sanciones o sea, por ejemplo, que es una de las cosas que tuve la oportunidad, dos temas muy importantes que a veces las olvidamos: derecho de refugio a los venezolanos, que todavía a estas alturas las Naciones Unidas no han decretado el derecho de refugio, derecho de asilo a los venezolanos, ipso iure, como en su momento se decretó para los sirios. ¿Ves? Que por cierto aquí en Estados Unidos cada vez el trato es peor para los Y el venezolanos. lobby tan como importante. Si no entendieran la situación. Yo acabo de recibir en Canadá el video de una pareja y sus hijos que estuvieron a punto ayer de ser deportados. Y eso se detuvo. Eso también, esa tarea hay que hacerla. Tratar de detener. España tiene 30.000 solicitudes de asilo. Una fue decidida, deportación. Afortunadamente la Audiencia Nacional en apelación la revocó. Bueno, aquí tenemos un padre de familia, por cierto, que lo denunciamos esta semana, con hijos que son ciudadanos americanos con orden de deportación y está preso. Bueno, entonces ahí tienes un elemento. Otra cosa que uno le pide al Parlamento Europeo, y por eso le he solicitado al secretario general Almagro que la creación de este comité bilateral permanente. Nosotros tenemos que de alguna manera hacer que Europa conozca todas las incidencias y todas las violaciones a derechos humanos de cientos de víctimas en Venezuela para que se hagan parte también en la CPI. Claro, en la Parece acusación. mentira, Patricia, y aunque se lo agradecemos mucho, que tan solo 8 países a la fecha hayan solicitado que se inicie la investigación formalmente de la CPI. Porque yo creo que es falta de trabajo. Es falta del trabajo de todos nosotros, de todos los que estamos afuera, que somos los que podemos hacer Así eso. es, que en descargo de la falta de trabajo no es fácil. Es dinero, es traslado, es que te den la cita, es que te reciban, es documentar cosas, y en ese sentido lo que se ha logrado hasta ahora es muy meritorio, pero tenemos que hacer más. Entonces, 2019, yo creo que si seguimos haciendo este trabajo, seguimos creando conciencia, seguimos impulsando de alguna manera que a lo interno, bueno, si es un liderazgo ciudadano, que nazca ese Claro, que de una vez. Esa sumatoria de cosas en un mundo más global y más comunicado, por cierto, es lo que te puede generar entonces presiones, donde esos aviones que para mí son más, como lo has dicho al principio del programa, no son más que una suerte de intimidación, llamémosla por lo pronto burda, no van a poder con una comunidad, así sea indígena,
que no quiero ser con él así sea Que peyorativo. esté rebelde, que esté sí, rebelde claro. en un momento determinado. Pero más organizado. Es que Pero hay que más tomar el ejemplo de los organizado. indígenas. Mañana vamos a tratar ese tema aquí en el programa. Están súper organizados, súper organizados. Orlando, vamos a compartir contigo y con toda nuestra audiencia el mensaje de Nitu Pérez Osuna, que no pudo estar en el programa hoy, pero hoy es su día, hoy es martes de Nitu Pérez Osuna, así que vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir para despedirse hasta el año que viene, que va a estar otra vez los martes con nosotros. Pasar este día sin enviarles un mensaje. Sin duda alguna que el año 2018 ha sido de los más duros de estos 20 últimos. Hemos visto cómo nuestra gente busca en la basura para conseguir algo que comer, los hospitales y las farmacias sin medicamentos, la inflación más grande del mundo. Vemos además cómo nuestros ciudadanos huyen de nuestras fronteras buscando un mejor vivir. Hay escasez de todo. Y además tenemos una oposición que retrocede ante cada amenaza y ante cada presión del régimen. Pero también hemos visto una ciudadanía activada, no solamente en todo el país, sino también en el mundo. Y el planeta sabe y ya conoce a través de tantos y tantos venezolanos que necesitamos ayuda. A pesar de que el año termina con unos aviones nucleares rusos y con la amenaza de que también llegarán a nuestras aguas una flota de guerra iraní, tenemos que mantener la esperanza intacta, porque es que la situación geopolítica cambió y cambió dramáticamente. Ya las izquierdas fracasaron, y yo diría que más que las izquierdas, fracasó esa mafia internacional vinculada a Cuba y que a través del Foro de Sao Paulo llegó a controlar más de 10 naciones en el continente. Recordemos cómo han ido cayendo uno a uno. Lula está preso, Dilma destituido, Cristina Kirchner va para juicio, Correa perseguido. Vemos a Evo Morales con protestas todos los días, Ortega está acorralado. Pero además se fue Obama, que era el hombre que negociaba con los Castros, y llegó Trump. Vimos cómo se fue Insulza y llegó Almagro, que por cierto tanto ha ayudado a Venezuela. Y al continente llegaron demócratas distintos, Piñera, Benítez, Macri, Duque. Y ahora, el 1 de enero, se va a instalar en la presidencia de Brasil Bolsonaro, quien ha dicho que va a ponerle fin al comunismo y va contra el Foro de Sao Paulo, que tanto daño le ha hecho al continente. Así que vemos a un Maduro, a un Evo, a un Ortega acorralados y además con un ambiente hostil en el continente. Así que no hay que perder la esperanza. Les repito, la situación geopolítica está cambiando en el continente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos atentos, seguir luchando, solidarios y buscar y seguir a aquellos líderes que sí quieren lo mejor para el país, aquellos que no dialogan ni negocian con quienes pretenden eternizarse para hacerle más daño al país, seguir a aquellos que no quieren estar en nóminas de corruptos, de empresarios bandidos, aquellos que no les interesan las prebendas económicas, sino el bienestar de Venezuela. Y sí los hay, y son muchos. Por eso mi mensaje de esperanza por un futuro mejor que pronto resplandecerá. Nos vemos el año que viene. Gracias, Nitu. Bueno, parece que te hubiera oído, Nitu, que esto fue pregrabado por Nitu, porque no quería irse, que terminara el año y sin ella despedirse, porque hoy es su día. Parece que te oyó porque dice que sí hay gente en Venezuela, que sí las hay, que sí hay dirigencia, que sí hay liderazgo. No, obviamente la hay. La verdad que, Patricia, te comento que he estado muy cercano a todos. Sí. Estuve muy cercano en su momento con Patricia, te tengo en mente, Sí. con María Corina. Estuve muy cercano también y he estado con la MUD, con la Asamblea Nacional. Y te puedo decir algo que es esperanzador. A fin de cuentas, hay dos elementos muy importantes. La gran mayoría de uno y otro bando en este momento en disputa no tienen el nivel de criminalidad ni el nivel, vamos a llamarlo, ¿sabes? Para enfrentar esas bandas. Lamentablemente, Claro. porque como me decían estos días, papá, en medio de su Parkinson, Orlando, enfrentar un gobierno mínimamente dictatorial
se puede lograr, pero criminal es muy difícil. Exacto, es Entonces, otra eso cosa. es un hándicap Esto que tiene- tenemos que tener presente. Y número 2, la esperanza está que a pesar de lo que te he dicho, sí hay gente, sí hay disposición, sigue estando la gran mayoría de los venezolanos en el país, sí hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento. Lo vivo cada día, te comento aquí que tenemos una fundación que mantiene 5.000 niños, son 130.000 comidas que se envían, hay mucha necesidad y esto de alguna manera tiene que ser recanalizado y nos toca recanalizarlo. Hay que bajarle un poco ahorita en esta época decembrina, tenemos que reflexionar y bajarle un poco el tono a la conflictividad entre nosotros mismos. Al apuñalamiento, el cuchillo en la boca. Sí. Uy, sí. Pero bueno, yo creo que la necesidad y la nobleza obligan y no es cuestión de fe. Primero, en una visión estrictamente objetal, política, es un país que es una bomba de tiempo. Sigue siéndolo. Así es. Y no solamente... ¿En algún momento va a explotar? Y esa explosión ciertamente no se contiene lanzándole tanques, aviones o buques iraníes o rusos. Así es. Así que mi mensaje no es ni siquiera de optimismo, es simplemente que es una centrífuga, una espiral incontenible. Los tiempos están obrando en favor de que esa centrífuga reviente, pero en ese momento tiene que haber un mínimo de organización, tiene que haber aproximación política también a mucho militar decente. Que lo hay, que lo hay. A mí no me hay. importa que digan de mí lo que sea, pero lo hay. Dentro de la Fuerza Armada hay gente decente. Y afuera hay mucho militar decente. Y mucho más de lo que uno es capaz de decir. Hay que tener mucho cuidado con a veces meter en un mismo saco y demonizar a todas esas Fuerzas Armadas, porque hay una Fuerza Armada ahí que en cualquier momento, ante un brote y un estallido social, lo primero que hace es incurrir en desobediencia. Sí, así, bueno, es que si no hubiera tanto militar decente, no tendrían que llevar militares soviéticos a Venezuela. Si contaran con todos, no tendrían la necesidad de esos avioncitos y de esos militares que están en Venezuela, que son rusos. Gracias. Feliz Navidad, Orlando. Feliz Navidad, próspero 2019. Espero verte más frecuentemente el año que viene aquí. Igual en el Diablo, eterna invitada. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarte que bajes la aplicación de Calogero Tramonte en tu teléfono inteligente. Es tu red. Con la aplicación puedes hacer la cita con Calogero, puedes acceder a todos esos productos maravillosos que utiliza Calogero, pero además, si acumulas rewards, depende de tu lealtad, algún cortecito de pelo, esos servicios maravillosos de Calogero, el tinte, etcétera, el cambio de look, te puede salir mucho más económico. Así que baja la aplicación de tu red en tu teléfono inteligente. Vamos a un corte y al regreso seguimos con la garra.